Bienvenidos. A partir de este momento y por los próximos minutos estaremos repasando los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante esta semana. El paso a ley de mayores sanciones a quienes infrinjan medidas sanitarias como las cuarentenas, poniendo así en peligro la salud pública. La última votación del resguardo para trabajadores independientes, especialmente para aquellos honorarios. Todo junto a un nuevo ingreso familiar y la comentada votación de admisibilidad en cuanto a la extensión del postnatal de emergencia. Aquí comienza este resumen semanal con lo más destacado de la Sala del Senado. Comenzamos con el aumento de las sanciones para quienes infrinjan medidas sanitarias como la cuarentena, poniendo así en riesgo la salud pública. Claro, porque si bien existían sanciones, estas ahora pueden llegar incluso a los 3 años de presidio por factores como la reincidencia en medio de este periodo de catástrofe que estamos viviendo. Y no solo cárcel, porque durante su paso por el Senado, las multas pasaron de un techo de 20 a 200 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos. Y si bien se incluye dentro de los márgenes a las penas sustitutivas la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, esta ley además pone especial énfasis en quienes, a sabiendas del peligro, infrinjan las medidas o obliguen a sus empleados a transgredir las medidas de restricción, aumentando aún más las sanciones. Los cambios del Senado fueron ratificados por los diputados y así este proyecto queda en condiciones de ser promulgado. Aumentar penas no es toda la solución, por cierto, la solución es más bien la certeza de la pena que el tamaño de la pena. Desgraciadamente estamos ahora en un periodo muy especial y no hemos tenido suficiente control sobre estos temas, por lo tanto, cualquier cosa que ayude a detener los contagios que se están produciendo creo que es útil. El día que tengamos una educación donde entregan valores y principios y respeto, este tipo de proyectos no sería necesario, pero como no lo es, yo voto a favor. Y lo próximo quizás les suene porque lo hemos visto antes, pero ahora dio el paso definitivo para convertirse en ley. Se trata de una ayuda pensada por 3 meses para trabajadores independientes, especialmente aquellos a honorarios, quienes deben tener al menos 3 boletas emitidas en los últimos 12 meses o 6 boletas en los últimos 24 meses y registrar una caída de al menos 30% en sus rentas. El monto de la ayuda transitoria por estos 3 meses puede llegar incluso al 70% y se promediará entre el ingreso mensual y el ingreso promedio mensual porque claramente estos trabajadores a honorarios no reciben el mismo monto todos los meses. Este es un préstamo blando, sin intereses, que se podrá pagar hasta el año 2024 y se entregará 10 días después de aprobada la solicitud. Así, aprobado su tercer trámite, el proyecto vuelve al Ejecutivo para que lo promulgue, convirtiéndolo en ley de la República. Este es un proyecto que va a tener su complemento en el ingreso familiar de emergencia, la Cámara lo ha mejorado y por eso nuestra unanimidad en la Comisión de Hacienda de aprobar las modificaciones y pedirle a la Sala que haga exactamente lo mismo. El proyecto tiene un problema, de que no está claro cómo entran aquellas familias que están en los tramos inferiores de las boletas honorarios. Lo del crédito está bien, lo del primer tramo, el problema que tiene es que a mucha gente le va a convenir ir al ingreso familiar. Y si bien la Sala del Senado se pronunció, esta es una discusión que aún no termina. El Pleno declaró inadmisible por estrecho margen el proyecto que extiende el postnatal debido a la declaración de estado de catástrofe. Ahora será una comisión mixta la que intente llegar a un acuerdo sobre este punto. La extensión del postnatal de emergencia se propone hasta 10 semanas y para quienes venza durante la catástrofe, su permiso se extenderá hasta que se levante la declaración de este estado. ¿Es o no función de los parlamentarios? ¿Es materia laboral o más bien de seguridad social? ¿Conlleva costos para el Estado o no? Bueno, eso es parte de una discusión que recién comienza en el Congreso Nacional. La discusión no es si es o no inconstitucional, porque claramente atenta contra la Constitución y por lo tanto es inadmisible. Tanto es así, usted misma en un tuit puso algo similar, que este proyecto era absolutamente inconstitucional, que requería del patrocinio del Ejecutivo. Entonces, llama la atención que ahora cuestione que esto sí puede ser constitucional. Aquí no hay financiamiento fiscal. Esta iniciativa no irroga gastos para el Estado. Es similar a las normas que establecen las vacaciones, que es un derecho laboral pagado por el empleador, como son todos los permisos que regula el Código del Trabajo
permisos por nacimiento de hijos, permisos por fallecimiento de un pariente, permisos para realizar los trámites. Son normas laborales. Y el tercer trámite antes de convertirse en ley pasó el aumento y extensión del ingreso familiar de emergencia, que como su nombre lo dice, amplía la cobertura de beneficiarios de 60 a un 80% de vulnerabilidad. Hablamos de más de 2 millones de familias y poco menos de 6 millones de chilenos que podrán complementar los ingresos de una persona hasta los 100.000 pesos, garantizando así un total por grupo familiar de 4 integrantes de 400.000 pesos. Esta semana nos dejó no solo estos temas a destacar dentro de la actividad del Pleno, algunos otros también han sido consignados durante todo este espacio en la parte inferior de su pantalla. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas al email tvsenado@senado.cl. De esta forma y como siempre agradecemos su compañía para con nosotros, le invitamos a compartir este video y recuerda permanecer en la sintonía del canal del Senado.